cómo Olson explica el origen de los estados en su libro Power and Prosperity, el modelo de los bandidos itinerantes versus a los bandidos estacionarios. En el caso de las mafias, que tienen una participación en los intereses de la sociedad mucho más amplia que la del ladrón solitario itinerante que va atracando de manera sistemática, en el caso de la mafia, como la mafia tiene un interés mucho más amplio, mucho más entrelazado con los intereses del conjunto de la sociedad, la mafia, que es un bandido estacionario, sí puede plantearse, a diferencia del bandido itinerante, que era el ladrón que va robando de aquí y de allá sin tener una capacidad de atraco muy general sobre la sociedad, la mafia sí puede plantearse reducir la intensidad de sus atracos porque si roba mucho, reduce la riqueza socialmente atracable y si roba menos, incrementa la riqueza socialmente atracable. Necesitan los estados, al igual que lo necesitan las mafias, que los ciudadanos se mantengan productivos, porque solo manteniéndose productivos se genera riqueza que luego puedan parasitar a través de los impuestos. A la mafia también le puede interesar reinvertir parte del dinero que obtiene, que extrae de la población, en la propia población. Si hay bienes públicos que la población no puede proveer por sí misma y que son importantes para fomentar la productividad de esa sociedad, entonces la mafia podría decidir reinvertir parte de su botín en seguir desarrollando las fuerzas productivas de esa sociedad para que el tamaño del botín futuro se incremente. Imaginemos que, por ejemplo, hay una carretera que tiene externalidades positivas muy fuertes y que precisamente porque el sector privado no es capaz de internalizarlas, el Estado, es decir, la mafia, el bandido estacionario, se plantea si invertir en ella. Y en la medida en que esa inversión por parte de la mafia incremente su botín en mayor medida que no invertir en esa inversión, la mafia decidirá invertir en ella. Por ejemplo, inversión en seguridad. La mafia y el Estado tienen que asegurarse de ser los monopolistas reales sobre el crimen organizado. Ellos han de ser los únicos que roban, porque si hay otros que roban dentro de su comunidad, ese botín es botín del que luego no se puede apropiar la mafia o el Estado. También tienen incentivos, como decía, a proporcionar infraestructuras, a proporcionar educación, para, por ejemplo, desarrollar el capital humano y que sus ciudadanos se vuelvan más productivos, generen más riqueza y haya, por tanto, un mayor botín del que se puedan apropiar, pero también a financiar la educación o incluso a redistribuir la renta para proporcionar un servicio que Olson no menciona, pero que creo que sí es clave para entender la lógica de las mafias y de los estados, y es generar obediencia política, es decir, minimizar el riesgo de rebelión de la población frente a los bandidos estacionarios. Todas las organizaciones que quieren mantener la rapiña sobre la población han creado leyendas para legitimarse, leyendas de que tenían un origen divino y de que por tanto tienen un derecho natural a gobernar, no es que te estén robando, es que Dios los ha escogido, o leyendas de que en el fondo estos atracos no son verdaderamente atracos porque hubo un momento primitivo y original donde la población suscribió un contrato social con el Estado donde renunciaba a parte de su libertad y por tanto en realidad el Estado solo está haciendo uso de esas competencias que previamente le fueron cedidas a través de ese contrato social. En realidad, nada de esto sucedió jamás y de lo que se trata es de crear narrativas que el Estado consiga inculcar, normalmente a través de los intelectuales cortesanos, sobre la población para que la población no entienda cuál es la naturaleza original del Estado, que es la naturaleza de un bandido estacionario. Por supuesto, todo esto no significa que la población no pueda recibir servicios valiosos del Estado. Como hemos dicho, al Estado, a la mafia dominante, le interesa reinvertir parte del botín en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos para que estos se vuelvan más productivos y para que acepten someterse a la voluntad del Estado. El propio Olson reconoce que si la alternativa a un bandido estacionario es ser víctima de bandidos itinerantes, como los bandidos itinerantes tienen incentivos a ser mucho más brutales en el atraco, porque solo atracan una vez y no se sabe si van a volver a atracar a esa víctima en el futuro, como los bandidos itinerantes tienden a ser mucho más brutales que los estacionarios, la población puede preferir un bandido estacionario que los proteja frente a los itinerantes que la inexistencia de un bandido estacionario que los deje expuestos a esos bandidos itinerantes. Pero esto sí significa que el típico argumento que algunos intelectuales cortesanos intentan utilizar para desacreditar que los impuestos sean en definitiva un robo, un argumento que probablemente habréis escuchado en muchas ocasiones, ese de que ningún ladrón tiene incentivos a reinvertir
reinvertir su botín en la población y por tanto como el Estado sí reinvierte la recaudación en la población no puede ser un ladrón, pues ese argumento es falso. Quizá los impuestos no sean un robo por otros motivos distintos que este, aunque mi punto de vista es que sí lo son, pero como digo, quizá no lo sean. Pero si no lo son, será por otros motivos, no por el hecho de que el Estado reinvierta parte de la recaudación en la población, bajo la presunción de que ningún ladrón jamás tendría incentivos a reinvertir parte de su botín en las víctimas de ese robo. No es verdad. Hay un determinado tipo de ladrones que sí tienen ese incentivo, y son los bandidos estacionarios. Si los estados no han tenido un origen voluntario, y si además siguen desarrollando aún hoy su actividad, no para beneficiar a los ciudadanos en última instancia, sino para beneficiarlos instrumentalmente como si fueran ganado, con el propósito de seguir atracándolos, la conclusión debería ser que deberíamos reducir la actividad, el tamaño de ese crimen organizado en forma de Estado al mínimo indispensable. Todas aquellas actividades que desarrolla el Estado y que no sean estrictamente indispensables para protegernos de los bandidos itinerantes y que tampoco hayan emergido del consentimiento expreso y voluntario de cada uno de los ciudadanos, son actividades que deberían desaparecer. Como decía Robert Nozick, el único Estado que podría llegar a ser justificable, debido a su origen nada inmaculado, a su origen como bandido estacionario, como mafia monopolística establecida, el único Estado que podría llegar a ser justificable es el Estado mínimo, el más pequeño e indispensable para proteger la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Y si ni siquiera el estado mínimo fuera indispensable para articular esa protección efectiva, ni siquiera ese estado mínimo sería justificable.